Bueno, pues frente a esto, o acompañando a toda esta política macabra del gobierno, del régimen criminal de Washington, están los anexionistas. Pero cuando hablamos de los anexionistas, que tiene que ver un poco, que es como una figura retórica, vamos a decir, que nos acerca a aquellos anexionistas de antes de la independencia formal de Cuba, que lo que propugnaban era que Cuba se incorporara, pasara de la corona española a Estados Unidos directamente, ¿no? Eso es lo que querían los anexionistas. Bueno, pues hoy en día hay anexionistas, pero no anexionistas en sentido figurado, no, no. Hay quien propone, mucha gente Increíble. propone en todos estos espacios patria y vida y estos espacios fecales de la contrarrevolución que proponen la anexión a Estados Unidos. Albert Fonse, por cierto, esto es una convocatoria que divulga Eliezer Ávila, Oh, es el increíble. que No, no, dice no. hablar por la Cuba libre, ¿no? El otro, ese. Firma y da tu apoyo para pedirle a Trump que impulse un proceso político para la anexión de Cuba a Estados Unidos. Hay una página que se llama La Patria es de Todos, fíjate, La Patria es de Todos, empezando por Estados Unidos. La anexión de Cuba a Estados Unidos no es que sea una solución, es la única. Con un mapa aquí en Increíble. el que aparece Estados Unidos con Groenlandia, con Pero, Venezuela, pero con es la, Cuba. es No, no, la- esto es verdadero, ¿eh? Sí, sí, sí. Cubanos en España, la anexión americana pudiera convertir a Cuba en la isla más deseada del Caribe y luego un anormal, criminal, fecal, make a Cuba great again, con un sombrerito. Este anormal, este sinvergüenza, este ¿Quién es criminal, el tipo este ese? Sí. mercenario y este terrorista es el que ha hecho campañas en contra del turismo a Cuba. ¿Eh? Yo voto para que Cuba sea anexionada a los Estados Unidos, Oiga, dice este sinvergüenza, oiga, idiota, cara de bobo que tenemos aquí. ¿Eh? o sea que, pero bueno, es que no hay calificativo para eso. ¿Qué te parece, No, 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 Lázaro? tremendo. Más de, o sea, Más claro agua, ¿no? sí, sí, casi 200 años de lucha heroica en los campos, los montes de Cuba para lograr una Cuba verdaderamente libre, una Cuba independiente. Los anexionistas del siglo XIX se quedarían, si viviera alguno de ellos, se quedarían, morirían otra vez. Porque es increíble que a esta altura alguien esté tan desprovisto de sentimiento patriótico, tan desprovisto de alma, tan desprovisto de sentido común incluso, están tan asimilados a la cultura ya no estadounidense, que es otra cosa, sino a la cultura imperialista que ejerce nuestra administración, todas, absolutamente todas las administraciones, algunas mejor, unas más, menos, pero todas las administraciones. Quizás la administración de Jimmy Carter se pudiera salir del todo, pero lo cierto es que todas las administraciones tienen el mismo patrón, o sea, no ha variado. Por eso los golpes de Estado en países que han tenido elecciones democráticas, según el catecismo de ellos, no la democracia que corresponde a los intereses de un pueblo, sino la que dicta, la que ordena el imperialismo de Estados Unidos. ¿Para qué? Para mantener una injerencia permanente en los asuntos internos de los países que quiere dominar. Entonces, cuando se ve este tipo de gente que es incalificable, no hay forma de encuadrar en un calificativo exacto a este tipo de gente que hablan de anexionar, están tan envilecidos, están tan domesticados, que ven la única solución que el país sea anexionada precisamente por el monstruo. Es decir, lo que quieren es volver a la esclavitud. Y el pueblo de Cuba jamás volverá a ser esclavo y Cuba jamás volverá a ser esclava. Eso es lo que tienen que meterse en su cabeza estos idiotizados que parece que no, bueno, hay gente que realmente pierde la dignidad por ir a Estados Unidos, no solo por ir, que eso puede cualquier ciudadano del mundo, sino sencillamente por eso, para ayudar
a que Cuba sea libre. Serán idiotas. Cada vez que yo hablo, escucho, y tú también, amigo mío, hermano, no, para la libertad. Esa palabra la utiliza está diseñada para casos como este, el tema de Cuba, la libertad. ¿Pero qué libertad, chico? Esclavitud. ¿Qué es libertad? Lo que están abogando es por la esclavitud. Serán tan idiotas que es que no lo pueden ver. Lo que están abogando es por la esclavitud. Eso, cuando no, la libertad y la democracia, no. La democracia en Cuba vino por primera vez después del 1 de enero de 1959. O sea, a partir de esa fecha es que vino el pueblo cubano, conoció la libertad, fue más patriota y tuvo que también luchar duro para derrotar a las bandas contrarrevolucionarias armadas suministradas por la CIA y sobre todo enfrentar ese terrorismo de Estado que no ha desaparecido de la política de Estados Unidos, por ese terrorismo de Estado que ha ejercido desde el 1 de enero del 59 los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Eso es lo que tiene que ver. Pero esta gente no sabe eso. No hay alma, no hay nada. ¿Cómo tú vas? O sea, anexar, ¿para qué? Para hacer yuma. Sí, yo me imagino a esa gente, ¿no? No, ahora estoy en la yuma. Pero qué mequetrefe son, qué partida de elementos que no se sabe cómo nacieron en Cuba esa gente. ¿Cómo se ha educado? Están nadando en el estercolero que pone el imperialismo para que tú sigas sirviendo los intereses y para ahogar más siquiera al pueblo cubano del que un día muy lejano ya, nacieron esta gente.